Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Jorge Jurista y hoy voy a explicar en qué consiste el desistimiento, siguiendo la línea de los últimos vídeos donde expliqué qué significaba la tentativa, ¿no? Cuándo se daba y qué consecuencias tenía esta tentativa a nivel penal. Hoy vengo a explicar el desistimiento, que es una figura parecida pero que ya veremos que no es lo mismo, ni en su naturaleza ni en las consecuencias que a nivel penal tendrá. Es decir, tendrá una pena distinta, recibirá unas consecuencias penales distintas, etc. Entonces, vamos directos al grano, vamos a explicar cuándo se da el desistimiento. Para ver esto vamos al artículo 16.2 del Código Penal y ahí vemos que se nos dice que el desistimiento se da cuando una persona que ya ha empezado a ejecutar un delito voluntariamente evita que la consumación de este delito se llegue a realizar. Y lo puede evitar de dos maneras, bien desistiendo de la ejecución de este delito, es decir, dejando de llevar a cabo esos actos que objetivamente producirían el resultado, o bien, en segundo lugar, evitando que se produzca el resultado, es decir, evitándolo ya no con un mero dejar de hacer, sino de manera activa haciendo algo para que ese resultado no llegue a producirse. Y esto lo vamos a explicar de manera detenida, estos dos supuestos. El primer supuesto consiste en dejar de realizar, es un dejar de hacer, ¿vale? Entonces, consiste en eso, yo estoy empezando a ejecutar un delito, vamos a poner el ejemplo del homicidio, que es el más paradigmático, y comienzo a ejecutar este homicidio, pero voluntariamente yo decido dejar de ejecutarlo cuando todavía no se ha llevado a cabo, lógicamente, decido parar de ejecutar este delito. Por ejemplo, yo quiero matar a alguien, ¿vale? Me decido a ello, lo estoy haciendo y llega el momento en que yo tengo a esta persona ya reducida en el suelo y aturdida y perfectamente podría darle un último golpe y acabar con su vida, perfectamente. Pero en ese momento yo me arrepiento, me doy cuenta de que en realidad, no sé, no quería hacerlo y entonces en ese caso simplemente desisto de la ejecución, no llego a ejecutar los últimos golpes que sí que habrían acabado efectivamente con su vida y me voy del lugar, sin más, me voy. Aquí esto sería un caso de los del primer supuesto, porque como vemos, yo he empezado a ejecutar el delito, pero en un momento dado, pudiendo llegar a realizar este objetivo, ¿no? El objetivo de el resultado lesivo, que es en este caso la muerte, no lo he hecho voluntariamente, he decidido no hacerlo, por lo tanto he decidido dejar de ejecutar este delito, que es el homicidio, y me he ido. Este sería el primer supuesto. El segundo supuesto, ¿cuál sería? Por ejemplo, siguiendo el mismo caso, siguiendo el mismo ejemplo del homicidio, yo igual quiero acabar con la vida de alguien, empiezo a hacerlo, empiezo a ejecutar diferentes pasos hasta que llega un momento que yo lo tengo, pongamos de igual manera, aturdido en el suelo, pero en este caso con una diferencia. En este caso yo lo dejo aturdido y en el suelo, pero con una herida mortal, con una herida que, de no ser curada, en breve, en unas horas, acabaría con su vida, por ejemplo. Entonces, como vemos aquí, un mero dejar de hacer, un mero dejar de ejecutar ya no sirve, porque es cierto que todavía no ha muerto la víctima, pero también es cierto que ya un dejar de ejecutar no sirve para nada, porque yo simplemente si no hago nada por ella, por esa víctima, directamente morirá, o sea que sí que se producirá el resultado. Entonces, en este caso, el desistimiento consistiría en que yo curara la herida, en que yo activamente actuara de alguna manera que evitara el resultado lesivo, que evitara la muerte. Por lo tanto, podría ser curando o llamando a una ambulancia para que se presentara allí antes de que muriera y que ellos lo curaran o lo que sea. Pero el caso sería ese, que ya hay algo, el resultado ya se va a producir, pero yo activamente decido, en el último momento me arrepiento, no quiero que muera y por lo tanto activamente evito el resultado de la muerte en este caso. Por lo tanto, le curo la herida, llamo a la ambulancia, lo que sea. Estos serían los dos supuestos de desistimiento que se pueden dar. Y después, en cuanto a las consecuencias, lo que cabe resaltar es que siempre, por el delito intentado, si yo desisto, no responderé. Es decir, en este caso, en estos dos ejemplos que he puesto, en que yo intento un homicidio pero desisto voluntariamente, en estos casos yo no respondería penalmente por el homicidio intentado, no respondería como en la tentativa, porque yo voluntariamente he desistido. Entonces, por esto no respondo. Pero sí que respondería por todos aquellos actos que yo haya cometido hasta el momento que ya constituyan delito. Es decir, en los dos casos seguramente yo respondería por unas lesiones, porque en ambos casos yo no llego a matarlo, yo he desistido voluntariamente, por lo tanto por tentativa tampoco respondería, tentativa de homicidio, pero sin embargo en ambos casos yo he llegado a producir lesiones, por ejemplo, que ya son hechos constitutivos de delito. Por lo tanto, por esas lesiones yo sí que sería responsable. Y esas serían básicamente las consecuencias del desistimiento. El desistimiento, si tú desistes del delito, no hay consecuencia penal por el delito intentado, pero sí que habrá consecuencias por todos aquellos actos que tú ya hayas hecho y que ya hayan producido
que ya sean actos que constituyan algún otro delito. Entonces, por esos delitos sí que responderemos, pero por los intentados no responderemos. Y bueno, hasta aquí sería más o menos la explicación de cuándo se da el desistimiento, los dos supuestos, y qué consecuencias tiene, qué consecuencias tiene el desistimiento, que como vemos es bastante diferente a la tentativa, donde las consecuencias era que se aplicaba, ¿no?, 1 o 2 grados inferiores, dependiendo de si es acabada o inacabada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, y si queréis cualquier cosa me la dejáis en los comentarios, ideas de vídeos, dudas sobre este vídeo, dudas sobre otros, me las podéis dejar en los comentarios también, o propuestas para siguientes posts en general, y nos vemos en el siguiente vídeo.